Cuando la Alemania de Adolf Hitler ocupó Francia durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nazis confiscaron 333 obras de arte al coleccionista judío francés Adolf Scholz. La mayoría de esas obras siguen sin ser encontradas, pero una de esas valiosas pinturas fue hallada nada menos que en Chile. ¿Cómo un cuadro usurpado por las fuerzas del Führer llegó a nuestro país? La nota es de Juan Bustamante y Marcelo González. Si le dijéramos que un cuadro de la Alemania nazi de Hitler estuvo durante más de medio siglo escondido en Chile. La escena que ve sucedió en Estados Unidos. El cuadro que está al centro es del pintor holandés Salomon Koning. Tiene 380 años de antigüedad. Y en esta ceremonia es devuelto a sus legítimos herederos, los bisnietos del autor. Pero para volver a sus dueños, esta pintura efectuó un largo e inesperado viaje. Un viaje que incluyó a Adolf Hitler, pero también a Chile. Esto ocurrió en el contexto de una venta común y corriente de un cuadro en que una clienta chilena quería consignar este cuadro en Estados Unidos para su venta. Esta es una foto de la pintura original. Estaba en poder de la chilena Renata Einstein, que vive en Santiago. Su padre, al morir, se lo dejó como herencia. El hecho es que el año pasado quiso venderlo y por su valor, Estados Unidos era la mejor opción. El cuadro salió así de Chile. Iba a ser rematado por la importante casa de subasta Christie's. Ahí comenzó todo. El Departamento de Autenticidad de la Casa Christie's en Nueva York, al revisar el cuadro, detectó que había un problema. Y solicitó entonces a la propietaria chilena de la pintura más antecedentes sobre cómo llegó a sus manos. Es ahí donde llega a manos de Christie's en Nueva York un antecedente muy relevante, cual es que fue adquirido por el padre de la clienta en Chile, en München, el año 1952, nada menos que a Walter Andreas Hofer. Walter Andreas Hofer fue el brazo operativo de Hermann Göring, quien es a su vez comandante en jefe de la Fuerza Aérea Nazi, brazo derecho de Hitler y fundador de la Gestapo, a quien el mismo Hitler le encargó, durante la Segunda Guerra Mundial, confeccionar lo que era el Museo del Führer. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en Alemania, sus obsesiones fueron más allá de anexar países y cometer crímenes atroces. Tenía una fijación y gusto particular por el arte. De hecho, a los 18 años dio exámenes para ser artista. Antes que Hitler fuera Hitler, tenía un gusto particular por las bellas artes. El mismo Hitler había ido a Viena a estudiar, había tomado algunas lecciones y postuló a la Academia de Artes, la Academia Imperial de Arte en Viena, donde fue rechazado en 2 ocasiones. En parte porque él era pintor fundamentalmente y porque los profesores, o al menos el comité evaluador en la academia, consideraba que el arte de Hitler no estaba bien desarrollado, que no aportaba mucho. Lo concreto es que el gusto por el arte nunca lo perdió. Fue así que tras ser canciller le encargó a Hermann Göring su mano derecha a construir en la ciudad austriaca de Linz, el que pretendía ser el museo destinado al arte más grande e importante del mundo. Se sabe que durante la visita de Hitler a París, digamos, lo iba Göring también, y Göring empieza a decir en el Louvre qué cuadros quiere llevarse él desde París como especie de botín de guerra. Lo que tú me preguntabas antes del Museo de Linz se iba fundamentalmente a nutrir de los distintos museos alrededor del mundo que iban a caer en manos de los nazis y que iban a donar sus obras precisamente a este museo. La caída de Hitler a mano de los aliados hizo que parte de sus terratenientes vendieran rápidamente algunas de las obras de arte que habían robado. Göring, a través de su ayudante Walter Andreas Hofer, el mismo que vendió la pintura al chileno, fue uno de los principales comerciantes de estas obras. Muchas de estas obras luego fueron, a través de estos mercaderes de arte, vendidas, en algunos casos ocultando su origen y en otros casos derechamente los compradores sabían lo que estaban comprando. ¿Ella nunca se enteró desde niña que esa obra era buscada? Jamás se enteró. De hecho, la posesión de esta obra, después de la muerte del padre de Renate, está en los antecedentes de la posesión efectiva de la muerte de su padre, está declarada en el inventario
Estos inventarios, como usted sabe, son públicos, de manera que nunca tuvieron un comentario de que esta obra tenía algún problema. El padre de la chilena visitó Alemania a principios de los años 50. Fue ahí que adquirió el cuadro del pintor Salomon König, el mismo que su hija quiso vender en Nueva York, pero en vez de eso la justicia norteamericana la devolvió a sus legítimos dueños, dejando sin pintura a la chilena, que asegura que desconocía los problemas que tenía la obra y que siempre actuó de buena fe. En realidad ella está apenada porque perdió una obra que le había dejado su padre en herencia. La familia chilena finalmente llegó a un acuerdo con la justicia norteamericana y cedió los derechos del cuadro que estuvo en su casa por más de medio siglo. De esta forma, esta pintura, que tiene más de 300 años, la misma que fue parte de la colección del Führer y luego, sin que nadie supiera, estuvo en Santiago, fue devuelta a las manos de los familiares vivos del autor en un trabajo conjunto entre el FBI y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Chile. Fue un largo e inesperado viaje el de esta pintura para al fin retornar a casa.